Guacara Podcast. Se abrieron las entradas de las cuevas para que fuera más fácil entrar los carritos de los tranvías y poner los cernidores y los operadores. Se dinamitaron los arrecifes en la orilla para que los barcos pudieran entrar hasta el muelle a recoger el guano. Se instalaron cientos de millas de tranvía por todas las cuevas y para eso había que hacerle plataformas y caminos de piedra, que las piedras salieron de las mismas paredes de las cuevas. Se extrajo todo el mineral que pudieron a vueltas redondas de estos caminos. Según iban adentrándose en la cueva, iban extrayendo más material. So, tenemos unas cuevas que son muchísimo más grandes de lo que eran originalmente. Ahora, añádele a eso 400 hombres con antorchas dentro de la cueva minando, con el humo acumulándose dentro de la cueva. Saludos, te damos la bienvenida al episodio 18 de Guacara Podcast. En esta ocasión dialogamos con el arqueólogo Víctor Serrano Puigdoller sobre la minería del guano en las cuevas de la isla de Mona. Desde mediados del siglo XIX, la geomorfología de las cuevas de Amoná fue transformada por la extracción del guano. Las concesiones otorgadas por la corona española para extraer el material implicaron exponenciales cambios en los espacios cavernarios. La industria minera irradió el paisaje kárstico en la isla de Mona, donde sus arrecifes, flora y fauna sostuvieron alteraciones para servir a los propósitos de la incipiente explotación guanera. Agradecemos tu sintonía en este episodio y esperamos que lo disfrutes. Víctor, muchas gracias por sacar de tu tiempo para conversar con Guacara y por dedicarnos este ratito. Para poner en contexto a las personas que nos escuchan, ¿nos puedes dar algunos aspectos biográficos como lugar de nacimiento, estudios y profesión? Muchas gracias por la invitación. Pues yo nací en San Juan, pero me crié toda la vida en Vega Baja. Allí estudié en un colegio local de Vega Baja, se llama el Colegio Nuestra Señora del Rosario. Ahora me dedico a la arqueología, pero originalmente estudié ingeniería de computadoras en Mayagüez. Después de trabajar como programador varios años, pues me interesó el tema de la arqueología y me fui a estudiar arqueología al Centro de Estudios Avanzados. En el Centro de Estudios Avanzados hice mi maestría. Eso me llevó a seguir estudiando la arqueología y la historia de Puerto Rico y hoy en día pues estoy estudiando el doctorado. Ya soy candidato doctoral, estoy en proceso de redacción de tesis. Hice el doctorado en historia de Puerto Rico y el Caribe y trabajo como arqueólogo comercial en Puerto Rico ya hace varios años. Sí. ¿Y eres arqueólogo certificado? Sí, yo estoy registrado en el Instituto de Cultura, en el listado oficial de arqueólogos para trabajar en Puerto Rico, sí. Y uno de los temas por el cual te estamos invitando aquí a Guacara Podcast para que nos converses es que tus estudios doctorales en arqueología están siendo realizados en la minería del guano de las cuevas de la isla de Mona. ¿Cómo pasas por ese proceso de ser ingeniero, de luego ir a estudiar arqueología y decidir que tu doctorado va a ser en ese tema? ¿Cómo llegas ahí? Cuando estaba haciendo la maestría en arqueología, se me dio la oportunidad de tomar el curso de arqueología de campo en Isla de Mona con el proyecto Corazón del Caribe. Que el proyecto Corazón del Caribe es un proyecto que estudia la arqueología de las islas en el Canal de la Mona, incluyendo Mona, pero también Saona, en la República Dominicana. Fui yo con otros estudiantes de la universidad, fuimos a nuestro curso de campo en el verano del 2014. En ese verano tuve la oportunidad de conocer al equipo de trabajo del proyecto y me gustó mucho. Pedí seguir incluido en el proyecto y seguir colaborando con ellos, lo cual se me dio la oportunidad y seguí siendo invitado a Mona años posteriores. Cuando me gradué de la maestría, yo entrego mi tesis de maestría, yo la entrego en el 2017. Pero pues habían venido huracanes unos meses antes. Mi graduación no fue hasta el 2018, el año después, como nos pasó mucho en Puerto Rico. En ese verano del 2017, justo antes de los huracanes, tuve la oportunidad de regresar a Mona con el proyecto. Por tercera vez en ese momento. Ahí surgió la idea de hacer el doctorado. Los directores del proyecto, que eran Ali Sampson y Jago Cooper, me exhortaron a comenzar los estudios doctorales y que lo hiciera en un tema que a mí me interesaba mucho, que había descubierto mientras estaba en mis visitas en Mona, y que ellos no necesariamente, como parte del proyecto, estaban atendiendo en ese momento, que es el tema de la minería de guano. O sea que en cierta manera llegas al proyecto como estudiante y expandes el proyecto también tú con una colaboración tan importante.
Eso es así. En adición a mí, hubo otra muchacha de maestría que tocó el tema de la minería, pero fue más acerca de las inscripciones, que es la arqueóloga de Liz Torres de Adjunta. Y hizo una tesis muy buena acerca de las inscripciones en 3 de las cuevas, la cual me funciona a mí de base para hacer mi estudio. Víctor, y cuando utilizamos la palabra guano, ¿qué es la palabra guano? ¿Qué significa la palabra guano en términos generales? Si entrar en la especificidad de lo que se estaba sacando en Mona. ¿Qué es guano? Mira, el guano es una palabra que viene del quechua y de la palabra guano en quechua, que significa excremento. O sea, cuando estamos hablando de guano, estamos hablando de excremento. En el contexto de la minería de guano, tenemos 2 tipos. Tenemos el guano fresco, que puede ser de animales, regularmente de aves, pero pueden ser de otros animales también. O tenemos el guano lixiviado. El guano lixiviado es un guano que ha pasado por un proceso de... La gente comúnmente le dice fosilización, pero es un proceso en el que el agua se mezcla con los minerales del suelo y el de la excreta y crea pues este nuevo componente que se le conoce como fosfato calizo o guano lixiviado. Víctor, y en Puerto Rico, previo a esa extracción de guano industrial, que es la que tú estás estudiando, ¿verdad? Con unas particularidades que vamos a entrar más adelante, ¿se conoce que se utilizara el guano por las poblaciones prehispánicas que había? ¿Cuál era el imaginario que existía previo a esta industria del guano en la isla? Por las personas que vivían, ya sea en Mona o en la Isla Grande. ¿Se conoce que se utilizaba el guano? ¿Lo conocían los indígenas? Bueno, esta es mi opinión. Probablemente sí lo usaban. El guano lo usaban las comunidades prehispánicas en América del Sur desde hace muchísimo tiempo. La primera persona que se conoce en la historia moderna que utiliza el guano se llamaba Don Pedro Guaneque. Y Don Pedro Guaneque, principal de la villa del Chincha. Entonces viene lo de las Islas Chincha, la gran extracción de guano del Perú. Él lo usaba. Pero el guano que ellos, ¿verdad? Eso los españoles lo vieron, que él usaba el guano, le dieron el título, está hasta en su blasón, o sea, en el escudo familiar, está en las Islas Chincha, está el pájaro y dice guano escrito. Este blasón hay una tableta en piedra que está en el Museo Británico, que se llama el Bullard Slab, es el nombre. Lo pueden conseguir por internet fácilmente. Pues él fue la primera persona que históricamente usó el guano en papel. ¿Para qué siglo estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVI. O sea, en el siglo XVI es temprano. Pero ¿qué pasa? Esta persona, Alexander von Humboldt, en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, hizo este viaje de exploración por el Perú. Y él ve que la gente está cargando estos sacos con un polvillo blanco. Y él se pregunta qué es, porque él lo ve cuando baja al muelle, él los ve durante todo su transcurso bajando de las montañas hacia la costa. Cuando él los ve que estaban transportándolo hacia el muelle. Y él le dice, ¿qué es este polvillo blanco que usted? Y dice, no, eso es guano. ¿Y para qué usted lo usa? Pues lo usamos para sembrar. En el Perú se estaba usando el guano probablemente desde los tiempos de Pedro Guaneque. Y probablemente Pedro Guaneque era inca, que se volvió parte del Imperio Español. Probablemente se lleva usando desde la prehistoria por ellos. Desde la prehistoria en América. ¿Qué pasa? Pues Humboldt encuentra esto y decide llevárselo para hacer pruebas en Inglaterra. Y descubre que es un abono fantástico. Ellos estaban teniendo problemas con los terrenos, se les estaba muriendo las cosechas, los terrenos estaban sobrecultivados, ya estaban carentes de nutrientes. Y empiezan a usar este guano del Perú como material para el abono. Esto se populariza en el mundo europeo, pero especialmente Inglaterra y Francia. ¿Qué pasa? España no reconoce esto hasta 1850, después de mediados del siglo XIX. Eso estamos hablando que España entra como 60 o 70 años más tarde a la carrera de empezar a usar el guano como fertilizante. Y entonces pues se da permiso en la corona española a que se haga, y ahí es que empiezan a salir las concesiones oficiales. ¿Habrá habido alguna manera por parte del gobierno de Puerto Rico, aquí, el gobierno español en esta isla, o quizás comandado desde España, para promocionar esa industria aquí en Puerto Rico? ¿Ellos vendieron un sueño del guano en Puerto Rico? Fue al revés, la gente estaba pidiendo el permiso y no se los daban porque no consideraban que el guano fuera algo bueno. No es hasta que el guano es extremadamente popular
en Inglaterra ayudando con los cultivos, que entonces España dice, espérate, a lo mejor hay una oportunidad de dinero aquí, entonces ordena sus territorios que se dé el permiso de minarlo y extraerlo. Según entendemos, antes de otorgar esas concesiones, hubo unos viajes exploratorios a la isla de Mona para saber en qué consistía el material que estaba allí. ¿Nos puedes hablar un poco de esas exploraciones previas a las concesiones que se otorgaron? Sí, mira, originalmente, realmente la minería en Isla de Mona comenzó ilegalmente. Unas personas del sur de los Estados Unidos decidieron ir a minar ilegalmente de monito y llevárselo para Estados Unidos para usar en sus cultivos. ¿Qué pasa? España pues se da cuenta que están explotando las islas a otro país que no le pertenece y pues rápido mandaron sus embarcaciones para que los sacaran. Lo cual lo hacen, los sacan a bombazos de allí. Estados Unidos eventualmente crea una ley que se llama el US Guano Act. Esta ley le permitía a Estados Unidos reclamar cualquier isla no habitada en nombre de Estados Unidos que tuviera guano para la minería del guano. Entre eso, 2 personas intentaron reclamar Mona y Monito. En el 48 y en el... me parece que el otro fue en el 50 también, el mismo 50-52. Obviamente España eso no le estuvo bien, hicieron bien oficial. La reclamación de la isla por parte de Estados Unidos pues fue detenida, pero se sobreentiende que mientras estuvo ese proceso de reclamación pues sí deben haber extraído guano del sitio. Inclusive hay unos récords de que extrayeron entre 1 a 3 toneladas. 3 toneladas de guano es un montón de guano. Previo a cualquier concesión. Para previo a cualquier concesión, sí, entre 1 a 3 toneladas. Sí. Sin embargo, no queda claro si es en Mona o en Monito donde verdaderamente excavaron, porque si ustedes conocen de la geología, ¿verdad? Y de la geomorfología de la isla, pues realmente en Monito no hay unas cuevas tan grandes en la descripción que ellos dan del sitio. Haría más sentido que hubiera sido en la isla de Mona como tal. Víctor, y en esas exploraciones que nos comentaste, que ahí fue que por primera vez expulsaron a unas personas que estaban haciendo minería ilegal, ¿qué ellos iban a buscar? ¿Ellos visitaban cuevas, exploraban cuevas? ¿Cuál era el material de información que ellos iban a recopilar en esas exploraciones que hizo el gobierno español en la isla de Mona? Ya yo sabía que había guano en la isla por las intervenciones de los capitanes de América del Sur que habían ido a extraer el guano de la isla. Ellos mandaron expertos para tratar de medir la cantidad del potencial de extracción de guano que iban a tener las diferentes cuevas de la isla. Mandaron un ingeniero para que midiera, hiciera unos estimados de cuánto se podía extraer, cuál era la calidad del guano y etcétera. Qué tan fácil iba a ser la operación, porque siglo XIX, si tú quieres llegar a la isla de Mona rápido, tienes que irte en un barco de vapor. Barco de vapor, carísimo. Y tenía que ir un día para regresar el otro. La otra alternativa que era una goleta. Estás a las inclemencias del viento y cuando llegue. Entonces, pues es más complicado. Ellos fueron y chequearon en la isla y llegaron unos a que el guano era de muy buena calidad. Ellos, ¿verdad? Ese afirma que era tan bueno como del Perú. Químicamente no lo era, pero yo consultando con agrónomos acerca de los resultados, ellos me dicen que es excelente. Ese probablemente era el caso también para el resto del guano en Puerto Rico, no exclusivamente de Mona. ¿Qué pasa? Se hizo el survey y rápido que se hicieron las pruebas, pues entonces hay un factor mercantil que está vendiendo el guano del Perú. Rápido empiezan a decir, no, pero eso es un guano de peor calidad, para tratar de bajarle el precio porque quieren mantenerse. Este es un control del mercado. O sea, siempre el guano de Puerto Rico se vendió a mucho menor precio que se vendía el del Perú. Precisamente eso te quería comentar, porque según hemos tenido la oportunidad de leer, algunos documentos mencionan extracción de guano en las islas de Mona y Monito. Y te quería preguntar, porque normalmente y generalmente decimos la extracción de guano en las cuevas de Mona, pero ha habido documentos que señalan, que proponen, historias orales recuperadas, que Monito también era parte. Inclusive he leído que la extracción ilegal de los americanos era en Monito. Pues mira, aparentemente sí, tenemos que poner en perspectiva que la minería de guano normalmente se hacía, por ejemplo, si usamos el caso famoso en el planeta, que es el de las Islas Chincha en el Perú, en el Pacífico, era guano que estaba en la superficie.
Estamos hablando de excreta de pájaro que lleva acumulándose por miles y miles y miles de años, creando estos montículos que era minado y se sacaba. En ese aspecto, con las grandes cantidades de aves que existían en Mona en aquel momento y monitos, probablemente sí pudo haber habido una extracción superficial del guano en superficie, arriba, creado por los aves y los distintos animales. ¿Qué pasa? Que eso no es lo que dice la descripción oficial de los papeles oficiales que hablan de cuando los españoles fueron a sacar. Ellos dicen que se había encontrado una cueva, que la cueva tenía estas dimensiones, una cueva enorme, y por lo menos no concuerda con lo que conocemos de monito. Probablemente la extracción no fue de monito, fue de mona, o la extracción sí fue en monito, pero la persona que fue a investigar lo que fue a Isla de Mona y vio que había guano dentro de la cueva. En el caso, Víctor, nos han mencionado Mona como un contexto de guano, pero me parece que por las descripciones que nos estás dando, no es el perfil del guano que conocemos en las cuevas de Puerto Rico. ¿Nos puedes describir el guano que había en Mona? Sabemos que partimos de la premisa que está relacionado al excremento, pero exactamente qué tipo de guano es el que nos estamos refiriendo en Mona. En Mona, la extracción ilegal de guano, o no bajo permisos oficiales o concesiones, probablemente fue este guano fresco superficial creado por los animales, que fue el que hablamos ahorita. Mientras que en los periodos ya más industriales, lo que se estaba extrayendo era lo que se llama el fosfato calizo en los documentos históricos, fosforita o guano lixiviado, que es este guano que ya ha pasado por este proceso de transformación por miles de años, en el cual se mezcla con los minerales y el agua de sal y el agua de la lluvia y los minerales de la cueva en específico. Eso crea en Mona dos tipos de guano específicos que se llaman la moneíta y la monetita. ¿Podrías, Víctor, describir el aspecto físico de ese guano que se estaba extrayendo en Mona? El guano en Isla de Mona que se estaba extrayendo lo puedes encontrar tanto en el techo como en las paredes como en el suelo. Y el color puede variar desde blanco hasta marrón oscuro. Había una gran variedad de colores. Depósitos más grandes eran de un tipo que era blancuzco y uno que era más amarillo. Ese amarillo tendía más hacia el marrón también en algunos áreas. Pero esos eran los que mayor cantidad había. Esta diferenciación por colores es interesante porque en el siglo XIX en las revistas de agricultura te decían que el guano del Perú venía en dos tipos, blanco y amarillo. Lo que estaban también era haciendo una asociación con los colores para que la gente, mira, este guano es blanco también. Para tratar de asociarlo al guano bueno, que era el del Perú, versus el de acá de Puerto Rico. Que no eran iguales químicamente. El del Perú tenía una concentración mucho más alta de los químicos fósforo y nitrógeno. ¿Se llegaron a hacer algún tipo de prueba durante esa segunda mitad del siglo XIX a ese material de Puerto Rico? Pruebas para saber qué contenían, a dónde se hicieron. Sí, se hicieron las pruebas. Mira, la prueba se hizo en Londres, en los laboratorios de los Scholes Brothers. Y el contenido de color oscuro, porque se mandó una de color oscuro, volvemos al blanco, amarillo, brancito. La de color oscuro tenía 24.27% de ácido fosfórico. Y de ácido nítrico tenía 3.36. Mientras que el color claro tenía 24.79 de ácido fosfórico. Mientras que de ácido nítrico nada más tenía 0.95. Vemos que la de color oscuro tenía una concentración más alta de ácido nítrico. El ácido nítrico es mucho mayor cantidad en el guano fresco versus en el guano fosilizado. El guano fosilizado tiende a tener mayor cantidad de fosforita y menos de ácido nítrico. En el caso, Víctor, ya ubicándonos en Mona y ese contexto de la minería del guano, ¿nos puedes explicar un recorrido histórico desde esas primeras concesiones hasta lo que comprende el periodo de la minería del guano respectivamente en Mona? En cuanto a las concesiones, se dieron muchas más de las que realmente minaron en la isla. La primera concesión se le dio a una persona de apellido Hughes en los 50, en 1850, para que minara en la isla, pero realmente por dificultades de conseguir la mano de obra necesaria, etcétera, pues no se dio. Si hablamos de concesiones, pues hubo varias concesiones a través de los años, podríamos decir hubo muchísimas antes de que realmente se empezara a minar como tal. Y oficialmente y legalmente se empieza a minar en 1877, 78, estamos hablando 20 y pico de años más tarde.
Y esto fue con los señores Posrata, Dorias y Contreras, que eran comerciantes del oeste y el sur de la isla, oficialmente radicados en Ponce. Ellos son los que traen y logran hacer una minería. Ellos empiezan con una minería oficial de pico y pala, como le dicen, bien rústicos. Ellos iban con los mineros y sacaban el material. Pero ¿qué pasa? Esto es un proceso del cual se estimaban unas cuotas de cuánto ellos iban a minar, y en base a eso se les calculaba cuánto era el impuesto que ellos tenían que pagarle a la corona. Ellos tenían que cumplir con unas cantidades mínimas. Parece que la cosa no iba muy bien, entonces deciden contratar a una persona nueva para que dirigiera las operaciones de origen canadiense que se llama John Miller. Miller revoluciona la minería en la isla. Miller está entre 1880 y 1885 y él introduce la dinamita para la minería, pero también introdujo unos tranvías mecánicos portátiles. Y cuando digo tranvía, es un riel como de un trencito pequeño en el cual pues se montaban, tenía carritos y tú decidías qué partes iba a comprar. Eso venía en un catálogo, y en el catálogo tú decidías qué partes necesitabas y podrías tener hasta una cosa bien complicada como un carrito de vapor y todo que corre mecánico, completamente automatizado. Bueno, automatizado en cuanto al movimiento, ¿verdad? Versus algo bien sencillo como los carritos nada más, y la misma gente lo empuja o con un burrito o con caballos. Y él empieza a poner estos rieles y estas líneas de tranvía dentro de las minas de donde estaba extrayendo el material, y empezó a dinamitar para que fuera más fácil el acceso a estas cuevas. O sea que nos estás comentando un poco la intervención que tenían con la cueva y la transformación. Era, por supuesto que la destruían, pero era quizás un cambio menor al que tú comentas que pudo haber traído Miller con esas implantaciones que él trajo. Es correcto, siempre hubo destrucción, la minería es destructiva por naturaleza. Lo que pasa es que el nivel de impacto de esa destrucción cada vez fue mayor, al igual que el material extraído. O sea, empezando desde algo bien rudimentario a algo industrializado. Hay que hacer una aclaración, y que la aclaración es que Posrata, Dorias y Contreras realmente siempre fueron los concesionarios en estos últimos periodos. Pero ellos como que subcontrataban a alguien más para que lo hiciera. Primero trajeron a este señor Miller para que hiciera la operación. Miller fallece en un naufragio en 1885 entre Mona y Puerto Rico. Y en teoría se le da la concesión a un grupo francés, a cargo del señor de Limal. El Limal me parece que es el apellido. Pero no hay evidencia de que ellos realmente hayan excavado en la isla. Después, por unos lazos familiares que ellos tienen eventuales, ¿verdad? Porque están pasando décadas con unas familias alemanas, entonces traen a esta empresa alemana que se llama Señores Schulz para que les haga el trabajo de minería en la isla. Y ellos son los que están desde 1890 al cambio de hegemonía. Posiblemente ellos estuvieron hasta 1904 en la isla, pero ahí tenemos por los cambios políticos en Puerto Rico, primero por la autonomía, Puerto Rico obtener la autonomía de España, y después por el cambio de hegemonía de Estados Unidos. El rastro de papeles oficiales paró en 1895. No tenemos del 96, no tenemos del 97, no tenemos del 98. Después reaparece en 1906 y entonces se le entrega a Percy Saint americano, se le entrega el permiso para minar a Mona, y él pone el Mona Island Phosphate Company, que minaron hasta la década de los 30. Y Víctor, los mercados principales a los que servía Mona. Sé que nos hablaste de europeos, pero ¿hacia dónde se dirigía? Y estamos conscientes que han habido diferentes etapas de concesiones. Ok, cuando divido las etapas en Mona, yo tiendo a usar la escala que usó Walter Cardona en su libro de la arqueología de Isla de Mona. Y él estableció una escala de 5 periodos. Realmente son 6, pero el sexto yo no lo toco porque se sale fuera de mi margen de disertación doctoral, que es el periodo americano. Pero él lo divide de la siguiente manera. Él divide un primer periodo que es de 1848 a 1859, que es este periodo que es antes de que se ofrecieran las concesiones oficiales para minar. Aquí es cuando vinieron estas personas de Estados Unidos a tratar de reclamar la isla, a tratar de minar ilegalmente, etcétera, etcétera. Y cuando sí se dieron concesiones, pero que no se minó. En ese periodo, pues como eran de Estados Unidos, el principal país de destino fue los Estados Unidos. En el segundo periodo, que él lo divide entre 1877 a 1880, que es antes de que entrara John Miller a trabajar, el principal país de destino fue el Imperio Español. Puerto Rico específicamente en el Imperio Español.
Y los mayores puertos de destino fueron Mayagüez, Arecibo y Fajardo. En el tercer periodo, que es ya el de Miller como tal, que es 1880 a 1885, el principal puerto de destino volvió a ser Estados Unidos. Pero el principal puerto fue Nueva York. O sea, estamos hablando que ya no están mandando el guano hacia el sur, Miller lo estaba mandando hacia el norte de Estados Unidos. El cuarto periodo de Walter es el francés. Como no se minó nada oficialmente, ¿verdad? Hasta donde tenemos entendido, pues no hay ningún puerto de destino. En el quinto, que es el de los señores Schultz, que Walter lo pone desde 1888 hasta 1904, pero yo lo pongo entre 1890 y 1998 realmente. El principal país fue el Reino Unido y el principal puerto fue Falmouth, que Falmouth es en Inglaterra. Eso, los alemanes, algo bien interesante que hicieron es que ellos dejaron de enviar guano a Estados Unidos. Todo el guano se estaba llevando al canal inglés y todos eran puertos en el canal inglés. Desde España, empezando en España abajo, pero Francia, Holanda, los países nórdicos, Inglaterra, es toda esa área del canal inglés, entre la isla del Reino Unido y el continente europeo. Y no sé si ahorita lo habías comentado, ese guano que se extrajo en esa etapa con Miller, ¿era un guano en específico el que se estaba sacando versus el primero que se utilizaba en esas primeras concesiones? Y te pregunto, ¿eso podría haber redundado en que ese tipo de material que se utilizaba para los mercados en los cuales se estaba vendiendo creara una transformación específica por el tipo de producto que se estaba obteniendo y cómo se obtenía? No necesariamente. El guano fresco, básicamente, cuando se industrializó el proceso, ya con Miller y la operación alemana, el guano fresco no se minaba, no se usaba. Ese guano fresco, quienes los estaban usando eran normalmente los campesinos y los agricultores mismos para sus propios cultivos. Lo que se estaba vendiendo a nivel mundial pues era el fosfato calizo. ¿Por qué? Porque el fosfato calizo adicional a abono surge un segundo uso durante el siglo XIX, y es que con las fosforitas es uno de los componentes de la dinamita. Entonces pues se usaba para la guerra, y entonces ves países grandes que son los que están comprando y poderosos son los que están comprando el fosfato calizo. Es interesante también el hecho de cómo cada uno respondía a sus intereses. Miller, el canadiense, vendía a Estados Unidos y el norte de Estados Unidos con acceso a Canadá, obviamente. Los alemanes, ¿a dónde venden? Canal inglés, donde está Alemania. Y cuando no estaban ni el canadiense ni los alemanes, ¿dónde se vendía? En el mismo Imperio Español, en Puerto Rico. Cada uno trató, a pesar de que siempre la operación fue en Puerto Rico, en el Imperio Español, ¿verdad? Del siglo XIX, realmente, ¿dónde se vendía? En parte respondió a los intereses individuales de cada una de esas personas que estaban administrando la operación. Víctor, y en este proyecto, de lo que nos has descrito, hacia dónde se dirigía por etapas, dónde eran esencialmente esos principales puertos, ¿cuál de esos periodos fue el más lucrativo, ya fuera porque el precio era el más alto o por la cantidad? Pero ¿cuál de ellos tú piensas que fue, como tú dices, mira, esto generó riqueza? Mira, el más lucrativo fue el periodo de entre 1890 a 1898, el dirigido por los alemanes, por el nivel de extracción que hubo. Aumentó exorbitantemente la cantidad. Te puedo dar datos específicos. Por ejemplo, en el periodo de 1848 a 1859, que es el periodo que yo llamo el ilegal, el periodo ilegal, se extrajo hasta un máximo de 3 toneladas. En el de 1877 a 1880, que eran los españoles, o sea, puertorriqueños, trabajando para la extracción propia de Puerto Rico, se extrajeron 496 toneladas. Wow. O sea, ya hay de 3 a 496 es un aumento grande. Entre 1880 a 1885, ya esto es bajo Miller, se extrajeron 6.262 toneladas de guano. ¿Ves cómo va aumentando exponencialmente? Y en el periodo alemán, entre 1888 al 1904, se trajeron 33.652 toneladas. Conste que no tenemos data después del 1905. Ellos minaron en 1896, 96 y probablemente hasta 1904. Claro, Víctor, y sospecho que esto que nos estás planteando a nivel de esta tendencia de cuán intenso es el proceso de la extracción del guano, tiene un efecto sobre el paisaje de la cueva.
Definitivo. Sospecho que hay una transformación de ese paisaje interior. Sí, muchas de las cuevas, en el caso de Mona, eran pasajes estrechos, sin mucha altura, que tendrías que arrastrarte por muchos de los pasillos. Todo esto fue dinamitado eventualmente y se convirtieron en grandes alcobas, 10 metros de altura o más, completamente transformadas a como se veían originalmente, ¿verdad? Se habla de los montones de pájaros que habían antes de la minería en Mona, y no es el caso hoy en día. La cantidad de aves se tiene que haber, y de animales locales se tiene que haber afectado grandemente, incluyendo los murciélagos también, ¿verdad? Los murciélagos casi desaparecen de Isla de Mona. Se abrieron las entradas de las cuevas para que fuera más fácil entrar los carritos de los tranvías y poner los cernidores y los operadores. Se dinamitaron los arrecifes en la orilla para que los barcos pudieran entrar hasta el muelle a recoger el guano. Se instalaron cientos de millas de tranvía por todas las cuevas, y para eso había que hacerle plataformas y caminos de piedra, que las piedras salieron de las mismas paredes de las cuevas. Se extrajo todo el mineral que pudieron a vueltas redondas de estos caminos. Según iban adentrándose en la cueva, iban extrayendo más material. O sea, tenemos unas cuevas que son muchísimo más grandes de lo que eran originalmente. Tenemos áreas que están colapsadas por el proceso de dinamitación, ¿verdad? Que ya no son tan accesibles como otras. Y tenemos un medio ambiente, ¿verdad?, natural de animales que fue completamente impactado y cambiado con la marca humana de destrucción, ¿verdad? Porque el dinamitado constante tiene un impacto para la naturaleza y la vegetación. Ahora, añádele a eso 400 hombres con antorchas dentro de la cueva minando, con el humo acumulándose dentro de la cueva. Los animales no se van a quedar allá adentro. Es un impacto grande. Víctor, habías comentado que utilizas un esquema y un modelo que desarrolló Walter Cardona. ¿Tienes idea, dejándote llevar por tus estudios u otros modelos que has tenido la oportunidad de revisar, en qué áreas de la isla de Mona se fue dinamitando esas cuevas, utilizando esas cuevas? Si fue primero en Sardinera, si fue primero en Playa Pájaro. Sabemos que fueron diferentes épocas desde esa etapa que tú dices que es desde la ilegalidad hasta la legalidad de la extracción del guano. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Sí, yo soy el esquema de periodos de Walter Cardona que él escribió en su libro de arqueología de Isla de Mona. Este no es el que él usa en la modernidad ahora, o sea, él ha cambiado, pero este es el que yo uso como referencia porque se me resulta sencillo y práctico para usarlo. Walter Cardona ha trabajado grandísimo en la exploración de las cuevas de Mona y de la arqueología en general en la isla. Yo personalmente, dejándome llevar por la data que he estudiado y he visto, entiendo que la minería comenzó desde Playa Pájaro, la oficial, en lo que se conoce como la Cueva del Pájaro en aquella época. Y de ahí se abrió radialmente hacia los otros extremos de la isla. ¿Qué pasa? Empezaron el primer periodo oficial, ¿verdad? Es bajo el Imperio Español, aquí los puertorriqueños minando. Minaron en las cuevas allí cercanas al puerto de Pájaro. Viene Miller, pero Miller trajo tecnología nueva. Se volvió a minar en esas cuevas que ya se había minado con la tecnología nueva que él traía, ¿verdad? Que era dinamita y poniendo geles, o tiene una extracción mayor. Y lo mismo se empieza a abrir radialmente. En el libro de Bruce Font, que es el viaje de exploración a Isla de Mona, él menciona que Miller estaba trabajando en Cueva del Lirio. Que Cueva del Lirio pues queda en la misma el lado de Playa Pájaro, pero ya más hacia el norte llegando al faro. Que hoy los espeleólogos le conocen como sistema del Faro. Sistema del Faro. Faro porque es Cueva Lirio, Cueva Loseta y Cueva del Faro. Sí. Miller estaba excavando en ese momento cuando esta familia va en su viaje de exploración. Miller estaba excavando en Cueva del Lirio. ¿Qué pasa? Pues Miller fallece. Y vienen los alemanes entonces. Y los alemanes pues traen, en vez de traer 100 hombres como estaba trayendo Miller, traen 400. Al principio. Ellos llegaron hasta 600, tal vez más hombres por jornada. Y no hemos hablado de las jornadas todavía, pero es una cantidad enorme de gente trabajando. ¿Qué pasa? Los alemanes les encantaba usar también la dinamita. Ellos vinieron y dinamitaron, y lo que ya había dinamitado, Miller dinamitó las entradas normalmente para hacer las entradas más cómodas. Los alemanes dinamitaron adentro en todos lados, hicieron estas cuevas enormes, sacaron todo el proceso, rediseñaron la metodología de Miller porque
el proceso de Miller, a pesar de que era industrializado, tenía unos problemas y era que el guano se mojaba. Y si el guano se mojaba con la lluvia o se caía el mar, pues se dañaba. So, ellos mejoraron el sistema para que el guano llegara de mejor calidad a la embarcación y se preservara mayormente en su viaje. Sí, no, era para conocer un poco cómo Sí. fueron desde qué punto focal se fue extendiendo la Sí, minería del ya guano. los últimos documentos y en los informes de Walter Cardona, tú puedes notar que tienen un montón de tuberías para los sistemas de vapor del procesamiento del guano y del movimiento de las máquinas secadoras, ya al norte de Sardinera. Sardinera queda entonces en el lado este de la isla, o en el noreste. Pájaro queda en el oeste, se empiezan desde el oeste moviéndose radialmente y terminan en el este. También puedes ver, hay una noticia de periódico. Ellos tenían su campamento en Playa Pájaro. Y ellos vivían en Playa Pájaro. Por la mayoría del periodo minero parece que ese fue el caso. Pero hay unos artículos de periódicos que reseñan que tal vez para finales del siglo XIX el campamento se haya movido a Playa Sardinera. Y hay un artículo que menciona la presencia de 60 casas para los mineros en Playa Sardinera. Víctor, en el caso de ese contexto de Pájaro y las inmediaciones, que pues tiene una playa o tiene un muelle, ¿qué de lo que reserva hoy ese contexto geográfico en mayor medida como ruinas está asociado al proceso minero? Pues mira, allí en Pájaro, el muelle no es el original. Pero el muelle está en el sitio donde estaba el original. Por lo menos el área se conserva. Tú puedes ver algunas ruinas que están asociadas al periodo minero. Definitivamente no ni al ilegal ni al primer español, pero muy probablemente a los alemanes o bajo Miller entre 1880 y 1885, pero ya tardío. Por lo que tú ves en los diagramas, porque hay planos de esta construcción del campamento minero de Playa Pájaro. Originalmente se hicieron muchas de las estructuras en madera, algunas se hicieron en roca y solamente una se hizo en ladrillo. Pero cuando tú vas a Mona hoy, tú puedes ver que la mayoría son en ladrillo. ¿Eso qué implica? Que probablemente muchas de las de madera, ¿verdad? En Puerto Rico pasan huracanes. Muchas de las de madera fueron destruyéndose con el tiempo y reemplazadas por edificaciones más fuertes para poder sobrevivir las tempestades, etc. Dentro de las cuevas pues vas a encontrar en mayoría de ellas líneas de tren. Vas a encontrar los carritos, vas a encontrar las azadas, los capacetes, los picos, las palas y todo eso está asociado al periodo minero. Se acabó la minería, ellos no se llevaron las piedras, todo se quedó allí. Y Víctor, ¿representa Pájaro dentro de ese proceso como un lugar de encuentro de todo el material o de buena parte del material por etapas? O sea, nos hablaste de extracciones en Playa Pájaro, nos hablaste de irradiar hacia Punta Los Ingleses, Cueva del Agua, probablemente en esas direcciones, pero todo el material venía a Pájaros a nivel superficial, o cómo llegaba eso a ubicarse en Pájaro. Ok, Pájaro se creó el campamento allí y empezó la minería, ¿verdad? En las cuevas cercanas al mismo campamento. Esto hizo que se convirtiera en el centro oficial de procesamiento. Los rieles primero eran dentro de las cuevas y después los alemanes llegaron y cogieron todos esos rieles que estaban dentro de las cuevas y los extendieron hacia Playa Pájaro. Entonces tenías todo un sistema de tranvía que llegaba a Playa Pájaro para el procesamiento. Esto se fue extendiendo. Mi opinión ahora, yo entiendo que esto se fue hasta que ya ellos consideraron que estaban viniendo desde el otro lado de la isla. Yo entiendo que ellos entonces decidieron crear un segundo campamento en Playa Sardinera y lo establecieron como un nuevo centro de procesamiento. Y crearon el segundo muelle, porque ese muelle de Sardinera no existía. Y seguimos viendo cómo ellos van transformando la isla según las necesidades y los usos. Como nos mencionaste hace breves momentos, cuando estaba Miller haciendo una producción, hubo una transformación de las entradas de las cuevas. Pero aquí estamos hablando de una transformación mucho más profunda dentro de la cueva. Hemos tenido la oportunidad aquí todos de poder ver esos boulders gigantes, inmensos, de toneladas, productos de dinamitar. Y también vemos, como estás diciendo, que se cambia el paisaje, transformando la vegetación, transformando ese carso de Mona para crear esos rieles que todos llegaban, como dice Manuel, a este punto de encuentro, a este punto de trabajo que era Playa Pájaro. Y estos rieles tú los ves, hay un plano de principios del siglo XX que tiene el sistema de rieles casi por completo dibujado, si no es que completo, y tú ves que los rieles
empiezan en el extremo noreste de la isla y bordean toda la isla por el sur. Por Caigo y no Caigo allá abajo, y pasan y vuelven y suben por todo el oeste hasta Lirio y donde estaba el faro. Que es un sistema grande, ¿verdad? De tranvía. Después ese también se expandió, ¿verdad? Que la gente del faro podía salir en tranvía y bajar por Cueva de la Escalera y seguir el resto del tranvía abajo. Que también hubo expansiones posteriores al sistema de tranvía que usaban los mineros. Con propósitos de minería. Originalmente la parte de minería es la de abajo, cuando tú sales de Cueva Escalera a la playa abajo, todo el proceso que da la vuelta y rodea la isla hasta el norte de Playa Sardinera en el este. Pero esa parte del norte de que sube, o sea, en Cueva de la Escalera, se llama Cueva de la Escalera porque hay una escalera de cemento en la cueva construida. El propósito de la escalera es subir y salir arriba a la meseta. Porque no estaba, hoy en día existe una bajada en Playa Pájaro para vehículos. Esa bajada no existía, esa bajada fue construida en el siglo XX. Se bajaba, tú ibas en el tren, salías del faro, ibas en tren hasta la entrada de la cueva arriba de la meseta, bajabas por las escaleras dentro de la cueva y te montabas otra vez en el tranvía entonces abajo y ibas hasta el muelle en Pájaro. ¿Y la escalera se construyó con propósitos de minería? No, la escalera fue construida como parte de darle acceso a los que vivían en el faro para subir y bajar. Entiendo que si se hubiera prolongado, probablemente eventualmente el tranvía hubiera subido. Hubieran creado un sistema para que el tranvía subiera directo. La verdad es que el tranvía en Isla de Mona era lo que llamamos un tranvía de sangre, que es arrastrado por animales. En el siguiente episodio concluiremos nuestra conversación y continuaremos dialogando con Víctor sobre los resultados arqueológicos que constituyen la huella humana de los trabajadores mineros en esta isla. En el próximo episodio tenemos también objetos personales, como la figurilla que encontramos, una figurilla pequeña de apenas 10 centímetros de larga, hecha en porcelana, que corresponde a lo que se llama en inglés un Frozen Charlotte, y es algo muy europeo, muy inglés y alemán, y me ubica a gente de descendencia alemana en Mona, porque me está haciendo una alusión directa a un periodo en específico. Para colmo encuentro una moneda, y la moneda no era un token de los de intercambio, pero era una moneda que también circuló entre 1880 a 1912. Me pone en un periodo entre 1880 y 1912. ¿Qué está pasando? Están minando en Isla de Mona. La música del podcast es de Rafael Augusto. Para conocer más sobre su más reciente producción, Primavera Tardía, y sus nuevos proyectos, pueden seguirlo en Instagram como Rafael Augusto Music. Véanos en Instagram, donde nos encuentran como Comunidad Espeleológica Puertorriqueña, donde compartiremos adelantos de los episodios y estaremos atentos a sus comentarios y preguntas. Productores ejecutivos: Tamara González Durán y Manuel Guivas Serena. Guión y dirección de contenido: Tamara González Durán. Esto fue una producción de la Comunidad Espeleológica Puertorriqueña. Todos los derechos reservados.